Bueno, el tema de hoy es hipo e hipercalcemias. Es un tema muy importante, depende de dónde lo hayan leído, pero ya saben que en el Harrison hay un apartado de hipo e hipercalcemias más corto, ¿no? Y pudieron haber leído hiperparatiroidismo por separado, otras causas de hipercalcemia, pero es muy largo. Me interesa que sepan algunos aspectos básicos sobre el calcio desde el punto de vista fisiológico. Me interesa que sepan cómo abordar de manera general. No importa que no veamos patología por patología, pero que sí sepan identificar cuál es o tener una orientación hacia cuál puede ser, y en base a eso ya en el futuro pueden leer sobre cada una de las causas de hipohipercalcemia o en su defecto al momento que tengan un paciente pues revisar. Me cayó algo en mi pie. Ay, perdón. Pero no sé si es agua o... No. está bien. Es la misma Revisar cada patología. Por ejemplo, es evidente que nadie puede saber todas las causas de hipercalcemia así en la mano, ¿no? Sí es esto y el diagnóstico se hace así, no se puede. Pero al menos si tienes una orientación al momento dices, sugiere que puede ser, no sé, mieloma múltiple la causa de la hipercalcemia, ¿no? Pues yo ni sé nada del mieloma múltiple, pero igual y busco en internet ahorita mieloma múltiple, buscas en la forma como se hace el diagnóstico en internet, así rápido en un artículo de revisión y ya es todo, ¿no? Entonces este es un aspecto práctico de esta clase. Espero que hayan visto los videos de cetoacidosis y el de esclerosis sistémica. Ya casi estamos en la recta final. El examen va a contener casos clínicos que puedan tener al menos 2 patologías al mismo tiempo, al menos. No omito mencionar, me gusta esa frase, no omito, o sea, como que sí la tengo presente y lo estoy diciendo. No omito mencionar que les dije, como ya están en quinto año, puede suceder que haya 3 patologías, 4 patologías al mismo tiempo, y cuando yo pregunte qué le pedirías, tiene que coexistir el conocimiento de qué le pediría para esta patología, qué le pediría para esta patología, qué le pediría para la otra patología, porque las respuestas definitivamente pueden incluir todos los estudios necesarios para abordar o estudiar a cada una. ¿Les puse el caso clínico de cetoacidosis o fue el grupo que se quiso ir más temprano y ya no vimos el caso? Ay, Dios. Bueno, luego lo vemos. Entonces vamos a ver hipocalcemias e hipercalcemias. Empecemos con un delicioso caso para amenizar, ¿no?, la charla. Es un hombre de 55 años de edad, ¿sí? 55 años de edad y se presenta con litiasis renal recurrente de larga... ¿Está subrayando? No, ya sé, solo lo estoy marcando. Está padre, ¿no? Y que presenta estreñimiento de larga evolución, ¿no? Él ha tenido 7 episodios, 7 litos renales, ¿sí? Él únicamente tiene evacuaciones 1 vez o 2 veces a la semana. Espero que no se identifiquen, pero es muy poco, ¿no? Dice, el paciente tiene los signos vitales normales y su abdomen está blando, ¿sí? No está doloroso. Su nivel de calcio es de 14.2 miliequivalentes, cuando lo normal es de 8.5 a 10.5 aproximadamente. La función renal y los niveles de vitamina D están normales. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Primero que nada, tienen que pensar en un cuadro clínico, una causa que nos dé este cuadro clínico. ¿Qué causa es? O sea, ¿el cuadro clínico de qué es? ¿De hiper o hipo? A ver, estreñimiento, ¿quién te lo da? ¿Hipo o hiper? Hiper. ¿Hipo o hiper? El estreñimiento. Ok. ¿La litiasis? Hiper. Ok. ¿Qué otra cosa? Pues ya estuvo, ¿no? Es como lo importante. Este es un caso prototipo, además de que nos están dando el valor sérico, o sea, 14 de calcio, 14, ¿sí? Nos están dando el valor del calcio sérico, está muy elevado, y estos datos que ven, estreñimiento crónico, litiasis renal, son datos que sugieren una hipercalcemia crónica, ¿sí?, de mucho tiempo.
Ok, entonces tenemos a nuestra hipercalcemia. ¿Y cuál es el mejor estudio diagnóstico? ¿Qué le pedirías para abordarla, para saber qué puede ser la causa de la hipercalcemia? Calcio, fósforo, PTH, vitamina D, para empezar. Claro, o sea, por eso, si no lo dijera, pues vitamina D, fósforo, para tu hormona. Y luego te dice, ¿cuál es el mejor tratamiento? Bueno, tratar la causa subyacente, y si el paciente tuviera alteración de los signos vitales y estuviera alterado su estado mental, soluciones, ¿qué más? Se pudiera utilizar diurético, pero solo en el contexto del que el paciente tuviera sobrecarga hídrica o no orinara por alguna razón. Soluciónicos. ¿Cuáles? Bifosfonatos. ¿Qué hacían los bifosfonatos? Disminuyen la resorción osteoclástica. ¿Se acuerdan? Disminuye la resorción osteoclástica, favoreciendo apoptosis y destrucción y esas cosas, ¿no? Bueno, entonces tenemos como causa de la hipercalcemia hiperparatiroidismo primario. Hiperparatiroidismo primario. La cual es la causa más común de hipercalcemia. Otras causas pueden ser malignidad. Algunos fármacos como las tiacidas, diuréticos tiacídicos, que utilizamos para ¿cómo se llama? Para la hipertensión. Y los que tienen una ingesta muy alta de vitamina D. ¿Cuál es el mejor estudio que le puedes hacer? Te dice checar los niveles de paratormona, los cuales para que sea compatible con hiperparatiroidismo, pues como su nombre lo dice, tienen que estar elevadas la PTH. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Si es hiperparatiroidismo la causa, pues es quitarlos quirúrgicamente esas glándulas paratiroideas. La causa patológica más común de hiperparatiroidismo es un adenoma solitario. Y esto sí es muy importante, pero lo pudieron contestar. El manejo de los síntomas el manejo de la hipercalcemia depende de la severidad de los síntomas. El manejo de la hipercalcemia depende de la severidad de los síntomas. ¿Sí? Dice, si los síntomas son confusión, dolor abdominal intenso, es probable que requiera un tratamiento más rápido con varios litros de solución salina. Y te dice, la hipercalcemia puede causar tanto diuresis osmótica, así como inhibición de la ADH en el túbulo colector. O sea, la hipercalcemia puede ser una causa de diabetes insípida. ¿Sí? Puede ser una causa de diabetes insípida. Te dice, la depresión de volumen es por una diabetes insípida nefrogénica. O sea, esos pacientitos, al inhibirse la ADH, obviamente ya no retienen el agua porque ya inhiben a la liberación de la ADH, por lo tanto orinan demasiado, pueden orinar mucho, no está muy chido. ¿Cuál es el manejo a largo plazo con cirugía? Es para los que tengan estas siguientes características en el caso clínico. Para los que digan que tengan cualquiera de los síntomas como dolor abdominal intenso, obviamente es en un contexto, ¿verdad? Es en un contexto que sospeches hipercalcemia o haya hipercalcemia. Los pacientes que tengan confusión mental, ¿sí? Los que ya tengan litiasis renal de repetición recurrente en un buen contexto de hipercalcemia, como es este caso, y los que ya hayan desarrollado lesión renal aguda en el contexto de un cuadro agudo de hipercalcemia, ¿sí? Ellos requieren tratamiento quirúrgico, quitar la paratiroides. Aquí tenemos, aquí tenemos a un hombre de 64 años que tiene mieloma múltiple, que se presenta con confusión. El paciente se presenta confundido, poliuria, debilidad de 2 días de duración. La esposa del paciente dice que no había tenido más que una evacuación a la semana. Y luego te dice el electrocardiograma, te dice que el QT está corto, ¿no? Show QT corto, el intervalo QT, ¿sí? Y los estudios de laboratorio te muestran un calcio sérico de 16.2 nada más, ¿no?
te dice que tiene renal function impaired, o sea, alterada, ¿no? Afectada, alterada, lastimada, jodida, perdón, alterada. Según las herramientas de edición que estoy viendo en YouTube, te dice que cuando sepas que le echaste a perder, dejes de hablar 3 segundos y vuelvas a repetir lo que debe de ser para que hagas la edición. Eso dice YouTube. Pero no me gusta editar mis videos, tarda. Entonces, ¿cuál es la causa más común en este caso? Diagnóstico más común, probable. Pues si es una hipercalcemia secundaria, probablemente al mieloma múltiple, ¿no? Una hipercalcemia aguda secundaria al mieloma múltiple. El mieloma múltiple forma parte de unas patologías que se llaman gamapatías monoclonales. Esas gamapatías monoclonales, ya lo había dicho, gamma, que hace alusión a globulinas, patosa, enfermedad, y es relativo a mono, uno, clona, una misma célula, monoclonales. Entonces, quiere decir que se secretan muchas globulinas, de un solo tipo de globulina se reproduce muchas veces, o se libera mucha de una misma globulina, se multiplica muchas veces. Y esto es secundario a porque hay una mutación en una célula, en las células plasmáticas. No sé si se acuerdan, las células plasmáticas son un tipo de linfocito B. Ese linfocito B, célula plasmática, es la que produce los anticuerpos pequeños educandos, es la que produce los anticuerpos, ¿sí? Entonces, estas patologías que son englobadas como gamapatías monoclonales, se incluyen varias y todas tienen en común esas patologías, todas, que van a tener muy alto, al menos un tipo de anticuerpo. Al menos uno, muchas veces elevado. Y ustedes van a decir, coño, me estás chiviando porque ya metiste otro tema y mira, yo ni he terminado de entender uno. Pero lo interesante es que las gamapatías monoclonales, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que es normal? A ver, ¿qué globulinas conocen o anticuerpos conocen? La mnemotecnia es jugado, game, ¿se acuerdan? O sea, globulina GAME. Entonces, ok. Cuando tienen una infección, normalmente no crean que se secreta solo una. La secreción es policlonal. Muchos, clona, muchas células se reproducen y liberan ese tipo de anticuerpos. Estas enfermedades que forman parte del mieloma son enfermedades que característicamente, o sea, por eso es característico, porque cuando tú le haces la determinación de los anticuerpos, aparece súper elevado, una nada más y hace un pico. En eso ese estudio se llama electroforesis de proteínas séricas. Las globulinas son proteínas. Entonces, cuando tú haces, no sé si lo vieron, han visto, es un dibujito de unas curvas, como unas elevaciones de todas las proteínas y abajo dice alfa, beta, albúmina, no sé qué, la más abundante es albúmina. Pero también aparecen las otras, las globulinas. Entonces, se pierde ese patrón de que la albúmina es el más alto y aparece como muy elevado el anticuerpo o la globulina más alterada. Por eso se llaman gamapatías monoclonales, es su característica principal. Y la más frecuente de todas y más importante es el mieloma múltiple, ¿sí? De hecho, el diagnóstico de mieloma múltiple se caracteriza por tener una elevación de más de 10% de células plasmáticas en la médula ósea, para que se den cuenta que es una multiplicación anómala de la célula plasmática. Bueno, para no hacerles largas, finalmente lo que hace el mieloma múltiple dentro de un montón de cosas que hace es favorecer que el osteoclasto destruya hueso, resorba y libere el calcio. Tan es así que es muy característico que cuando le haces radiografías de hueso a los pacientes con mieloma múltiple tengan lesiones. ¿Qué lesiones? ¿Blásticas o líticas en hueso? Líticas. ¿De qué color se ven las líticas?
Miren, tienen que saber que hay cánceres que causan lesiones líticas y lesiones blásticas. ¿El hueso de qué color es en una radiografía? Blanco. Cuando la lesión es lítica, se ve así. Se ve así. Cuando la lesión es lítica. ¿Sí? Cuando quiere decir que el osteoclasto está resorbiendo hueso. Y cuando la lesión es blástica, se ve más blanco, porque lo que está haciendo es el osteoblasto, no el osteoclasto. El osteoblasto está formando hueso, pero demasiado, hace que esté más denso. Entonces la lesión se ve como un blanco más blanco, pero no sabría cómo, como un blanco así más fuerte, ¿no? Además de que se ve en otros estudios, ahora que me acuerdo, en otros estudios óseos. Bueno, el mejor tratamiento para este contexto, ¿qué es lo mejor que harías? Lo que dijimos, ¿no? El tratamiento depende de la sintomatología. ¿Este paciente les parece que está bien? ¿Que lo manda a su casa? No. Hay que hidratarlo hasta el copete. O sea, hay que ponerle mucha agua. Se debe de utilizar o no diurético. Se puede utilizar esteroide, entre otras cosas, los bifosfonatos. Así es, este es un caso de hipercalcemia aguda. Hipercalcemia aguda, se presenta con alteración neurológica, cardíaca, renal, X, y luego te dice, mejor tratamiento, hidratación con solución salina. No voy a hacer hincapié aquí porque pues está en la presentación. Solo que esto sí me interesa. El furosemido diurético de asa solo se da en el caso de que el paciente no pueda orinar, no produzca orina a pesar de la hidratación, ¿no? Los bifosfonatos son utilizados de forma rutinaria y la calcitonina trabaja más rápido que los bifosfonatos. Los bifosfonatos son muy chidos, son chidorris, pero tardan en empezar a actuar. Así que en ese sentido no están tan cool. ¿Se dan? Sí, sí se puede dar. Algunas cositas que tienen que saber sobre el calcio, así unos detallitos finos. El calcio total, tenemos calcio total plasmático y tenemos calcio ionizado, ¿sí? El calcio plasmático total normal es de 8.5 a 10.5. A ver, perdón. No, olvidé mi estetoscopio en el hospital, no. En el hospital donde trabajo hay gente decente. Me mandaron un mensaje que ya lo guardaron en su respectivo locker. O sea, voy a llegar y va a estar mi estetoscopio. Sin los diafragmas. No me hagan sentir mal, por favor. Voy a tomarles una foto. Cuidado con tu agua. Uy, pelana. Yo lo hice. Ya. Bueno, entonces el calcio plasmático total es de 8.5 a 10.5. Pero vean eso, de todo el calcio del organismo, 99% lo tenemos en el hueso aproximadamente y 1% está circulando por todos lados. ¿Dale? Y de ese 1% que está circulando por todos lados, está unido a proteínas el 40%. Eso se le llama calcio no ionizado. Y el calcio ionizado, que es el calcio libre, el que no está unido a proteínas, ese es el que se puede difundir a través de los capilares y es el que nos va a servir para la fisiología de nuestro organismo, ¿sí? Dale, es el que difunde fácilmente. Hasta nos dice, mira, 50% está combinado con otras sustancias químicas. 50% del total, de este 1%. Perdón. Y dice que 9% está unido a otras sustancias que sepa Dios qué son. ¿Para qué sirve el calcio? Interviene en la coagulación de la sangre, ¿ok? Favorece la contracción muscular, favorece la actividad enzimática,
tiene que ver con la permeabilidad del plasmalema celular y favorece la conducción nerviosa. O sea, vean cómo intervienen varias cosas. Obviamente esto lo puedes pedir en los electrolitos séricos. No olviden que los electrolitos séricos te dicen el calcio sérico total, ¿eh? No te dicen el ionizado. El ionizado lo puedes ver en la gasometría. ¿Dale? En la gasometría es donde sí te dice el calcio ionizado. Pero en esos de electrolitos séricos es calcio total, plasmático. Y luego te dice, cada gramo que disminuye la albúmina, disminuye el calcio sérico total en 0.8. ¿Cuánto es lo normal de albúmina? Aproximadamente 4, ¿no? Vamos a decir 4 como un promedio, ¿no? 4. Por cada gramo que cae la albúmina, o sea que tenga 3, el calcio disminuye 0.8. Dale. Ándale. Ya sé, gracias. A ver, ¿qué más? Dice, el calcio plasmático libre normal, luego te dice, el calcio ionizado es de 4.5 a 5.5. El calcio ionizado es de 4.5 a 5.5 aproximadamente, que es el que interviene con todas estas funciones que acabamos de ver. ¿Dale? Bien. Ese es el que se ve en las gasometrías. Oye, ¿esto cómo se mueve? Ahí está. Es visto en las gasometrías. Otro dato importante es la acidosis. La acidosis disminuye la unión a proteínas plasmáticas. La acidosis disminuye la unión a proteínas plasmáticas, lo que eleva el calcio ionizado. También hay que recordar que la alcalosis hace que el calcio ionizado se una más a proteínas, lo que hace que el calcio ionizado disminuye, lo que estimula la producción de la paratormona. ¿Cómo? ¿Ustedes están viendo la paleta de colores? Sí. Ajá. La acidosis disminuye su unión a las proteínas plasmáticas. La acidosis metabólica o la acidosis en general hace que haya menos unión. Al haber menos unión de a las proteínas, queda más calcio ionizado. ¿Ok? La alcalosis hace lo contrario, hace que el calcio ionizado se una a las proteínas, lo que hace que el calcio ionizado disminuye, lo que estimula la producción de paratormona. Ok, ¿qué hace la paratormona? La paratormona, dice, es liberada por las células principales, así como las del túbulo colector, pero aquí es de la paratiroides, ¿sí? Y estimulado por el déficit de vitamina D, también puede ser estimulado por el déficit de calcio. ¿Cuál calcio? El libre. Lo que estimula la liberación de paratormona o producción de paratormona de las células principales es el déficit de vitamina D y de calcio libre. El calcio dice, y también le estimula el exceso de fósforo. También le estimula el exceso de fósforo. Porque ¿qué le hace la paratormona al fósforo? Lo elimina. Su efecto neto finalmente es favorecer su pérdida de fósforo. Finalmente, ¿dale? Neto, porque pues depende, la vitamina D absorbe más fósforo y esas cosas, pero el neto es pérdida de fósforo. Por eso el exceso de fósforo estimula a la paratormona. También la paratormona dice, absorbe calcio y fósforo del hueso, es uno de sus efectos, absorber calcio y fósforo del hueso y el intestino. Pero este último, o sea, absorber calcio y fósforo del hueso es indirectamente, ¿sí? Secundario al incremento de la vitamina D estimulada por la paratormona. Pero finalmente el efecto neto es absorber calcio y fósforo de hueso e intestino. Absorbe calcio en el túbulo contorneado distal, ¿sí? Absorbe calcio para recuperar. Y secreta fósforo en el túbulo contorneado proximal en los riñones, fosfaturia. O sea, absorbe calcio para aumentar el calcio sérico, la paratormona, y también favorece la pérdida de fósforo, ¿sí? En la orina. Dice, activa a la vitamina D25 o 25
a vitamina D 1,25 o vitamina D activa, ¿no? O sea, vitamina D3 o calcitriol. O sea, favorece la conversión de 25 OH a 1,25 OH. O sea, 0,25 OH es calcidiol y el 1,25 es el calcitriol o vitamina D3 activa. Las funciones de la vitamina D por sí sola es absorber el calcio y fósforo a nivel intestinal y también a nivel renal. Aquí vean cómo la paratormona, el efecto neto es que tire el fósforo, pero la vitamina D, él no quiere que pase eso. La vitamina D sí sigue absorbiendo algo de fósforo y absorbe obviamente calcio en el riñón. El calcitriol, o sea la vitamina D, dice, el calcitriol de las células, calcitonina es un error, es una pifia. Exactamente, calcitonina. Hoy están muy fijados hoy, ¿eh? Están muy así vivos, buscando errores. Bueno, dice, pues es secretado de las células parafoliculares de la glándula tiroides, porque si vamos a hablar de lo que secreta la paratiroides, pues tenemos que hablar de la paratormona, pero también de la calcitonina. Y esta no es de la paratiroides, es de la glándula tiroides. Por eso digo, hay que estar pendientes, ¿no? Vivos a la jugada, ¿no? De la glándula tiroidea, la calcitonina. Esta es una pifia. Entonces, es estimulada por el calcio ionizado. Es estimulada por el calcio ionizado. O sea, tienes un chinguero de calcio, ¿sí? Y se libera la calcitonina, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones? Pues son contrarias a la paratormona, lo contrario a lo que hace la paratormona. Algunos aspectos interesantes que hay que recordar, que cuando tenemos el calcio elevado, el tejido que tengamos se puede volver hipoexcitable cuando tenemos un calcio alto. Dice acá, el calcio plasmático elevado inhibe también a la hormona antidiurética en el túbulo colector, lo que puede condicionar una diabetes insípida nefrogénica, que nos va a condicionar poliuria y polidipsia. El calcio plasmático induce diuresis osmótica, ¿sí? O sea, va a estar orinando mucho el paciente. Y recuerden que el paciente que tiene calcio plasmático disminuido hace que los tejidos se vuelvan hiperexcitables, sobre todo el tejido muscular y nervioso. ¿Dale? Calcio disminuido, hiperexcitable. Calcio elevado, hipoexcitable. ¿Dale? Como lo que vimos que pasó con el paciente anterior. Creo que esta diapo la tengo más bonita. Bueno, pero vamos a verla ya. Entonces, aquí tenemos un esquema. Esto es tomado de un libro que me gusta mucho. Creo que lo reconocerán a la primera. No puede ser que no sepan de dónde es este esquema. Es del Toronto. Entonces, aquí tenemos a la glándula paratiroidea. ¿Y qué estimula para que la glándula paratiroidea eleve la paratormona? ¿Qué lo estimuló? La disminución del calcio extracelular, su disminución, y la disminución de ¿qué? Del magnesio. ¿Sí? También aquí, ¿qué faltaría? El aumento del fósforo, ¿no? Faltaría el aumento del fósforo. Ay, perdón, es esto. Entonces aumenta la paratormona, chicos. Calcio bajo, magnesio muy alto o fósforo muy alto. Magnesio muy bajo o fósforo muy alto, aumenta la paratormona. La paratormona puede actuar en el riñón o puede actuar ¿en dónde? En el hueso. En el hueso favorece la actividad osteoclástica. Favorece la actividad osteoclástica, lo que favorece la mayor resorción ósea, lo que significa que va a liberar más calcio hacia la sangre, o sea, aumentar el calcio plasmático, pero también el fósforo. Ahí lo dice, fósforo y calcio, los dos. En el riñón, ¿qué va a hacer? En el riñón va a hacer varias cosas, varias. Una de ellas es tender a disminuir la reabsorción de fósforo, o sea, aumentar la secreción de fósforo urinario. Es lo que habíamos dicho, no le importa el fósforo, lo quiere perder. Por eso se estimula cuando el fósforo está muy alto, ¿no? Porque quiere tirar el fósforo, ¿sí?
pero sí favorece la reabsorción de calcio y magnesio en los túbulos, ¿sí? Luego, aquí tenemos de este lado a nuestro hígado, miren qué bonito, y veamos cómo podemos obtener el colecalciferol, que puede ser a través de la dieta, pero también puede ser a través de los rayos ultravioleta. O sea, por eso te dicen que tengas tu baño de sol al día a las 11 de la mañana, ¿no? Ese colecalciferol pasa al hígado y nos va a dar este, que es el 25-OH, ¿sí? Que es un precursor de lo que viene después. Pero luego ese 25-OH va al riñón, ¿sí? Y en el riñón, gracias y a través de la 1-alfa hidroxilasa, nos va a dar esta que es inerte y nos va a dar el más importante, que es el 1,25-OH o calcitriol, ¿sí? Ok. Luego el calcitriol, o sea, la vitamina D, ¿qué va a hacer la vitamina D? La vitamina D, sí, perdón, va a disminuir la excreción de calcio, por lo tanto va a favorecer su absorción, ¿no? Sí lo va a absorber, o sea, va a querer más calcio en su sangre. Yo quiero más calcio, es lo que dice. Ok, y en el intestino la vitamina D también actúa en el intestino y favorece la reabsorción de las dos, calcio y fósforo. ¿Vale? Aquí está, calcio y fósforo. Pero finalmente, después de todo este palabrerío, el efecto neto, net effect, es aumentar el calcio sérico o extracelular, aumentar la vitamina D, o sea, que es estimulado por la paratormona, y disminuir el fósforo. Ese es el efecto neto de la paratormona cuando está elevada. Esto es X. A ver, dice algo importante. No creo que sea tan. Pero miren, es interesante que recuerden estas que son hiperparatiroidismo primario, hiperparatiroidismo secundario e hiperparatiroidismo terciario. Hay 3 hiperparatiroidismos, así es. El hiperparatiroidismo primario, para no romper la racha de cuando dice algo primario, es que el problema esté fundamentalmente en la glándula de origen, en este caso, la paratiroides, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa del hiperparatiroidismo primario? Vean qué dice acá, causa una hipersecreción de la hormona paratiroidea. Y obviamente cuando tú mides la paratormona está bastante alta. De hecho es el dato más esencial, tener la paratormona muy alta. Obviamente, ¿cómo va a estar el calcio si la paratormona está muy alta? Elevado. ¿Y cómo va a estar el fósforo si la paratormona está muy alta? Bajo. Bien. El hiperparatiroidismo secundario, el dato esencial, o sea, la causa, y que es muy esencial, es que hay una disminución de la vitamina D. Disminución de la vitamina D. La disminución de la vitamina D. Al no haber la vitamina D, ¿sí?, no va a haber una adecuada absorción intestinal de calcio. No va a haber una adecuada absorción intestinal de calcio, por lo que el calcio sérico va a estar bajo. La paratormona tratando inútilmente en este momento, hasta este momento, de poder elevar el calcio finalmente, porque no hay vitamina D para absorber de la dieta, ¿me entienden? Va a estar elevada. El calcio va a estar bajo porque la vitamina D no hay, que es el dato esencial. Y el fósforo sí va a estar elevado, ¿sí? El fósforo sí va a estar elevado. Solo que no me acuerdo por qué. Pero bueno, lo importante es que va a estar bajo la vitamina D, lo que va a favorecer la menor absorción de ¿cómo se llama? De calcio. Y en el hiperparatiroidismo terciario, el dato importante es que se da en falla renal o enfermedad renal crónica, pero muy avanzada. Muy avanzada. ¿Qué pasó? Ajá. Pacientes que ya están así prácticamente. ¿Qué pasó? No es porque pues, la paratormona va a estimular tanto bueno, según yo la mayoría del secundario es más cuando por ejemplo en falla renal. Ajá. Aumenta el fósforo y el calcio baja porque precipita el fósforo. Ah, es cierto. Aquí no se está eliminando el fósforo. Exacto, el fósforo no se está eliminando.
Es cierto. El hecho de que la paratormona esté muy elevada también va a favorecer que se resorba el calcio del hueso y eso va a favorecer que haya más fósforo sérico, por decir así, y no lo va a estar eliminando. Es cierto, cierto. El dato característico del hiperparatiroidismo terciario es que es una enfermedad renal de mucho tiempo de evolución, sobre todo los que están en diálisis, como bien dicen, y algo característico es que se supereleva la paratormona. Los niveles de paratormona están brutalmente elevados, brutalmente elevados. El fósforo va a estar elevado porque no lo puede eliminar por vía renal, no se puede eliminar, no sirve el riñón, por decir así, para realizar sus funciones. Y aunque esté muy elevada la paratormona, no puede eliminar, no puede tener ese efecto neto de eliminación del fósforo. Y van a decir, ¿y por qué el calcio está elevado? El calcio está elevado por esa hipercompensación que está teniendo por la excesiva elevación de la paratormona, lo que obliga al hueso a estar quitando calcio del hueso, de tal forma que logra satisfacer las necesidades de calcio, hasta las eleva. Por eso llega a estar elevado el calcio en el hiperparatiroidismo terciario. Es importante que recuerden esto, las causas. En el hiperparatiroidismo secundario, todo lo que te cause deficiencia de vitamina D. Claro, en un inicio la enfermedad renal crónica favorece eso, porque cuando tienes enfermedad renal crónica, uno de los efectos es que no realiza una de sus funciones, como convertir el 0,25 OH a 1,25 en el riñón. No pasa, ¿vale? No sucede eso, ¿sí? Y la enfermedad renal crónica muy avanzada es la causa del hiperparatiroidismo terciario. Entonces, hipercalcemias, no se les olvide, es más de 10.5 del calcio plasmático total o del ionizado más de 5.5. ¿Sí? Recuerda que este lo ves en la gaso y este lo ves en los electrolitos séricos. La causa más común de hipercalcemia es el hiperparatiroidismo primario. De hecho, es la causa ambulatoria más común de hipercalcemia, es el hiperparatiroidismo primario. La causa más común en pacientes hospitalizados que documentan hipercalcemia es inducida por algún cáncer. O sea, inducido por cáncer es la causa más común de hipercalcemia en pacientes que están hospitalizados. Vean cómo las causas, si te pregunto de ambulatorio en una consulta X, lo más probable es que sea hiperpara, ¿sí? Y si es hospitalario, o sea, un paciente que llegó al hospital por algún problema relacionado con el calcio, lo más probable es que sea por cáncer. ¿Por qué? Porque el hiperparatiroidismo primario, no sé si no lo había dicho todavía, me voy a adelantar, no tiende a tener niveles muy elevados de calcio. O sea, suelen ser los niveles entre 11 y 12, o hasta 13 si quieren. Pero el hipercalcemia del cáncer tiende a ser un rango más alto, más de 12, más de 13. Eso es como lo más, vamos a decir, más habitual. Así que, asimismo, el hiperparatiroidismo primario, me estoy adelantando, pero para que lo relacionen, sus niveles de calcio no son tan altos habitualmente y suelen ser síntomas crónicos de hipercalcemia, crónicos, como el caso que vimos del paciente que no tenía afección del estado neurológico, no tenía signos vitales alterados, no tenía lesión renal, solo tenía estreñimiento crónico, tenía piedras en los riñones. Nos habla de que ya tenía el calcio así mucho tiempo. En cambio, un paciente que muy rápidamente desarrolla la hipercalcemia y además un nivel más alto es que se puede presentar con un cuadro más agudo de hipercalcemia, como la esclerosis múltiple, ¿sí? El hiperparatiroidismo primario y el cáncer ocupan el 90% de todas las causas de hipercalcemia. 90%, eso está bien porque no son muchas causas. Pero hay otras posibilidades como la intoxicación por vitamina D. Así es, amigos. Si tienen una abuelita, una mamá, un tío o papá que toma muchas vitaminas así solo porque sí, recuerden, ¿qué vitaminas te pueden causar intoxicación por exceso de DK? O ADEC, como lo quieran ver. Todas las liposolubles se pueden acumular. ADEC o DK. Vitamina D, la E, la K y la A. Así que tengan cuidado. Este velo te puede causar toxicidad. Igual. Tengan cuidado.
Sarcoidosis es otra causa de hipercalcemia, muy poco común. Y las enfermedades granulomatosas como tuberculosis pulmonar y esto que no me acuerdo qué quise poner. ¿Qué será esto? No me acuerdo. Pero bueno, también las tiacidas te pueden causar hipercalcemia porque aumentan la absorción tubular de calcio en el riñón, las tiacidas. El hipertiroidismo también te puede causar hipercalcemia. No puedo recordar cómo, me molesta, pero lo puede hacer. El hipertiroidismo, pero no puedo recordar. El cómo no puedo recordarlo. Pero ¿por qué? ¿Qué lo estimulaba? O sea, sí que aumente la resorción. Pues como que aumentar el metabolismo en general. O sea, no sé. Ya sé. Porque como aumenta la gluconeogénesis, el hipertiroidismo, tiene que darle productos al hígado para generar glucosa a partir de componentes no carbohidratos. Entonces me imagino que hace más catabolismo proteico y en general, ¿no? Entonces yo creo que eso activa más al osteoclasto, qué sé yo. Pero bueno, causa hipercalcemia y ya. O sea, no, me imagino a mis amigos que son endocrinólogos que van a ver este video, que tal vez lo vean, no sé, dirán ese Ortiz de veras que... Qué mal. Metástasis a hueso, ¿no? O sea, las metástasis a hueso son células oncológicas, cancerosas, mutadas, lo que tú quieras, que destruyen el hueso y liberan el calcio a la sangre. También el mieloma múltiple. Ya me acordé. HPC significa histoplasmosis capsulatum. Son patologías granulomatosas, ¿dale? Histoplasmosis capsulatum. Recuerda, siempre tienes que descartar las causas de pseudohipercalcemia, porque hay que recordar que el aumento de las proteínas eleva el calcio plasmático total. Ejemplo de eso, por ejemplo, la deshidratación o el mieloma múltiple. Pseudohipercalcemia, el aumento de proteínas eleva el calcio plasmático total. Miren, aquí tenemos causas de hipercalcemia. Esto es tomado del Farreras y te dice, las causas de hipercalcemia tenemos las que son por un aumento en la resorción ósea, aumento en su absorción intestinal y misceláneos. Y subrayé algunos que me parecían relevantes. El hiperparatiroidismo primario es la causa número 1. 80-85% de las causas de hiperparatiroidismo primario son por adenomas únicos, que ya lo habíamos dicho. Y también lo había dicho nuestro querido doctor Conrad, dale, en su flashcard. Y tenemos el hiperparatiroidismo secundario y terciario, X. Luego tenemos los tumores sólidos, el cáncer, ¿se acuerdan? Hiperparatiroidismo y cáncer, 90% de las causas totales. Pero de las metástasis, tenemos las metástasis obviamente a hueso, metástasis osteolíticas, o sea que se ve más negrito, ¿sí? En el hueso. También tenemos hipercalcemia humoral maligna. ¿Por qué? Porque el cáncer puede favorecer la liberación de una proteína relacionada con la paratormona, ¿sí? O se llama PTH-like, o sea, proteína similar a paratormona, ¿no? Es una sustancia que actúa similar a la paratormona. ¿Cuáles son los cánceres? ¿Cuáles son los tumores sólidos no metastásicos que por sí solo pueden condicionar hipercalcemia? ¿Cuáles son los tumores que por sí tumores sólidos, no metastásicos a hueso, que te pueden elevar esta sustancia? Tenemos pulmón, mama, mieloma. Son los cánceres que en general causan más hipercalcemia. Pulmón, cáncer de pulmón, cáncer de mama y mieloma múltiple. Son los cánceres que en general te tienden a dar más hipercalcemia. También los cánceres pueden favorecer la producción de calcitriol a través de los macrófagos, ¿sí? Tenemos algunos cánceres favorecen la producción de vitamina D.
¿sí? Favorecen la producción de vitamina D, o sea, calcitriol. ¿Cuáles les gusta hacerlo? Linfoma de Hodgkin y en 1/3 de los no hodgkianos. Miren, aquí puse algo igual muy bonito. Cánceres que más causan hipercalcemia por liberación de péptido similar a paratormona o proteína similar a paratormona. Tenemos otra vez al pulmón, tumores de cabeza y cuello, cáncer de riñón, de vejiga y de ovario. Porque aquí esto lo busqué en un libro de tipo preguntas para los STEP, donde solo te decía en general qué cánceres tienden a hacerlo. Y aquí es más específico porque te dice cánceres que elevan calcio, pero a través de la liberación de la proteína similar a paratormona. Es un poco más específico. Como quien dice, si tuviéramos que resumir, el cáncer te puede causar hipercalcemia de varias maneras, varias. Ahí, de hecho, si se dan cuenta, yo marqué 3. 1, 2, 3 formas en las que el cáncer te puede elevar el calcio. Vean cómo el hipertiroidismo causa hipercalcemia. Ocupa como 10% de las causas de hipercalcemia, pero cuando la eleva no suele superar los 11.5 miliequivalentes por litro, no es lo común. La inmovilización también favorece la hipercalcemia, se asocia a la formación de adenomas paratiroideos. La hipervitaminosis A o el ácido retinoico en exceso puede causar hipercalcemia. Así es. ¿Qué patologías pueden aumentar la absorción intestinal y eso nos condiciona hipercalcemia? Pues por ejemplo los que toman mucho antiácidos, ¿no? Antiácidos. Se llama síndrome de leche y alcalinos. Los que toman mucho Tums, los que toman muchos el Tums, ¿no? Esas pastillitas así de calcio y todo eso, les puede dar síndrome de leche y alcalinos. También asociado a aumento de vitamina D, los que les gusta tomar vitaminas en exceso. Y aquí subrayé en rojo, dada la importancia, patologías granulomatosas que favorecen la absorción intestinal. ¿Y cuáles tenemos? Para que luego no digan, no es cierto, el doctor ni lo mencionó, está grabado, ¿no? No lo mencionó, está loco. Entonces tenemos a la sarcoidosis, beriliosis, coccidioidomicosis, histoplasmosis capsulatum, lepra, granuloma inducido por silicosis o silicona y tuberculosis. Todas esas patologías se caracterizan por causar una lesión histopatológica de inflamación que se llama granulomatosis, ¿sí? Todas estas pueden causar hipercalcemia. Y misceláneos tenemos al feocromocitoma, ¿sí? Y también tenemos hipercalcemia. Y también tenemos a la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Escuchen, en Europa, uno de los diagnósticos diferenciales más importantes a considerar junto con hiperparatiroidismo primario, cáncer, en Europa hay que meter otro diferencial importante que es hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Esta es secundaria a la mutación del sensor extracelular de calcio. Y lo característico es que la paratormona en ellos esté normal, a diferencia del hiperparatiroidismo primario. El cuadro clínico. Mayormente el hiperparatiroidismo, se los dije, mayormente los pacientes tienden a estar asintomáticos o en su defecto presentar datos de hipercalcemia crónica, ¿sí? Lo que dijimos hace rato. Obviamente las hipercalcemias que son severas o las hipercalcemias agudas suelen ser las que son más sintomáticas. Cuando el calcio es mayor a 15, ¿sí? Generalmente se dice que es una crisis hipercalcémica. No es en sí un criterio muy estrictamente ese valor, pero es lo que está asociado. Cuando el calcio tiende a estar mayor o igual a 15, se dice que ya tiende a tener síntomas agudos de hipercalcemia. Es como el valor más repetido en los libros. ¿Cuáles son? Bueno, ¿qué debemos de saber?
que es una emergencia médica, que es más comúnmente secundario a neoplasias. Nos puede condicionar deshidratación, la hipercalcemia. ¿Se acuerdan que la hipercalcemia en sí misma puede favorecer la pérdida de volumen, una diuresis osmótica? Eso condiciona deshidratación. Nos puede condicionar lesión renal aguda de varias maneras. Varias maneras nos puede causar lesión renal aguda, ¿sí? Deterioro neurológico progresivo. El paciente puede estar confundido o en algún punto ya deteriorado el estado de alerta. Y te dice cuáles son los datos más importantes para hipercalcemia aguda o severa: confusión o estupor o letargo, estreñimiento que condiciona dolor abdominal. Aquí dice que es lo primero en aparecer en las crisis hipercalcémicas. Poliuria, polidipsia, esto secundaria a una diabetes insípida nefrogénica. ¿Cuáles son los datos neurológicos del menos frecuente? De menos a más, te dice. O sea, ¿cómo se dice? O sea, de menos grave a más grave quise poner allá. Eso quise poner. Apatía, que estés apático, que todo te valga gorro. Insomnio, depresión, confusión y puede llegar a coma. Está cañón. Estabas confundido y te vas al otro extremo, ya. Comatoso. Cardiovasculares de hipercalcemia, aquí es el calcio elevado, te da un intervalo QT acortado, es lo contrario. Calcio alto, QT corto. Calcio bajo, QT ancho. Son contrarios. Dale, hablando desde el punto de vista de electrocardiograma, el intervalo QT. Y te dice, puede causar hipertensión arterial sistémica, el hipercalcemia, no dice cómo. Los datos de óseos de hipercalcemia puede presentar datos relacionados al aumento de la resorción osteoclástica como osteoporosis u osteomalacia, fracturas y mayor incidencia de úlcera péptica, eso de UP es mayor úlcera péptica, y la hipercalcemia es una causa reconocida de pancreatitis aguda. Y es chistoso porque sí pasa. A veces no lo consideramos, pero es una posibilidad como causa de pancreatitis. Aquí tenemos un cuadro del Toronto, ¿sí? Y te los clasifica por síntomas cardiovasculares, síntomas gastrointestinales, renales, reumatológicos, musculoesqueléticos, psiquiátricos y neurológicos. ¿Sí? Y te dice cardiovasculares, me interesa que recuerden los que están subrayados. Dale, hay muchos, pero yo subrayé así los chidorris. Hipercalcemia te causa QT corto. Hipercalcemia te causa dolores abdominales por el estreñimiento, groans como retortijones. Enfermedad ulcerosa péptica, pancreatitis, renales te puede causar poliuria por diabetes insípida nefrogénica, nefrolitiasis, stones, falla renal, ¿sí? Tenemos que en musculoesquelético, dolor óseo, bones. De los psiquiátricos te puede causar psicosis, datos de psicosis o confusión. Y neurológico, no lo olviden, hiporreflexia. La hipercalcemia causa hiporreflexia, no hiperreflexia. Y miopatía o dolor muscular. ¿Habían escuchado la mnemotecnia groans, bones, stones and overtones? Es una mnemotecnia para síntomas de hipercalcemia. Stones, groans, bones and psychiatric overtones. Es una mnemotecnia para hipercalcemia, lo dicen los libros el libro ese First Aid. Ahí te lo pone para que no se te olvide. Por eso puso en negritas stones, groans, bones and psychiatric overtones. O sea, overtones, ¿no? O sea, que se aloca el paciente. El aumento del calcio antagoniza el efecto de la ADH, no lo olviden. El aumento del calcio antagoniza el efecto de la ADH
Ah, y abajo puse, sí se fijaron, no lo había entendido, ¿por qué puse en azul algunas? Las que están subrayadas en azul son datos de hipercalcemia crónica, más crónica. Bueno, aunque el QT sí podría ser, ¿cómo se llama? Sí podría ser, aguda. Pero bueno, en cronicidad tenemos la nefrolitiasis, nefrocalcinosis, enfermedad renal crónica, síndrome de ojos rojos, o sea, qué pex. Igual otro dato que es muy como que quieren que te des cuenta en las preguntas de los exámenes de otros países de admisión, que recuerdes que cuando tienes hipercalcemia y tienes uso de digoxina, tienes más riesgo de arritmias cardíacas. Por ejemplo, ahí dice digitalina, pero no es digitalina, creo que quise poner digital. Stones, groans, bones, and psychiatric overtones. Ok. Aquí está, esta diapo está muy buena, así que creo que ya están entumidos su cerebro. Un poco. Bueno, voy a